Buenos días, nosotros somos de onceavo de enfermería de la materia enfermería industrial. Mi equipo está conformado por Joemily, Samantha, Marileis y Solidora Yareña. Bueno, el día de hoy tenemos que hablar acerca del diagnóstico de enfermería. Primero que nada, ¿qué es el diagnóstico de enfermería? Es un juicio clínico sobre las respuestas de una persona, familia o comunidad ante problemas de salud reales o potenciales. Los tipos de diagnóstico de enfermería se dividen en 4 ramas, que es los tipos de diagnósticos reales, de riesgo, de promoción a la salud y de síndrome. Este diagnóstico lo vamos a realizar mediante los 11 patrones funcionales de Mayer y Gordon, que el primero consta de percepción y mantenimiento de la salud, es cómo la persona percibe su salud y cómo cuida su salud. El 2, que es nutrición y metabólico, que es cómo se alimenta el paciente, si no está alterado, si tiene algún problema que exija que su alimentación sea diferente. Eliminación, si pues está eliminando normalmente los desechos, ya sea la misma cantidad de líquidos que ingresa sale, si no tiene un problema en ese patrón. Actividad de ejercicio, qué tan activo es la persona o si es sedentaria. El patrón 5, que es sueño y descanso, si la persona pues no tiene algún trabajo de noche que pueda alterar ese trabajo, si no se desvela o si tiene problemas de insomnio o alguna enfermedad que pueda también estar condicionando que ese patrón esté alterado. El 6, que es cognitivo perceptivo, que es cómo el paciente utiliza sus sentidos, cómo piensa, cómo escucha, cómo funciona. El número 7, que es autopercepción, autoconcepto, cómo se percibe a sí mismo como persona. Más que nada aquí abarca el estado de ánimo, la autoestima. 8, el cual es rol relaciones. Aquí sigue más que nada de cómo el paciente tiene relación con sus familias, una pareja, cómo tiene ese proceso de comunicación con otros individuos. El número 9, que es sexualidad y reproducción, pues aquí se enfoca más a la satisfacción del cuerpo, la función sexual y la etapa reproductiva. El número 10, que es la adaptación y tolerancia al estrés, es cómo cómo reacciona más bien la persona ante los problemas que ella está percibiendo. Hay muchas personas que el estrés puede condicionar problemas de salud, físicos, tópicos, que puedan dañar y estén alterados. El 11, que es valores y creencias, aquí son las ideas religiosas de la persona, cómo lleva su estilo religioso y cómo influye mediante su vida. El caso clínico es masculino de 38 años, operador de maquinaria en una fábrica, trabaja turnos de 10 horas con exposición frecuente a ruidos, calor y esfuerzo físico. Refiere cansancio constante, dificultad para dormir después de los turnos nocturnos, alimentación irregular y dolor lumbar ocasional debido a permanecer de pie y realizar movimientos repetitivos. Ahora veremos de manera general la valoración de un paciente masculino de 38 años, de nombre Carlos Hernández López, quien trabaja como operador de maquinaria en una fábrica industrial y es casado. La valoración fue realizada utilizando los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. En el primer patrón, percepción y mantenimiento de la salud, el paciente refiere considerar su estado de salud como bueno, mantiene adecuados hábitos de higiene, cuenta con su esquema de vacunación completo y no refiere consumo de drogas ni tabaco. Sin embargo, presenta algunos factores de riesgo relacionados con su trabajo, principalmente exposición a ruido, calor y maquinaria. Además, no suele acudir al médico de manera preventiva, sino principalmente cuando presenta alguna molestia. En el segundo patrón nutricional metabólico, se observa que la alimentación es irregular debido a sus turnos laborales. Con frecuencia consume alimentos rápidos y de fácil acceso, además de café y refresco. Su apetito es normal y presenta una pérdida aproximada de 2 kilogramos durante los últimos 6 meses. La ingesta de líquidos es de aproximadamente 1,5 a 2 litros al día. En la valoración física no se observan alteraciones importantes en boca, piel, cabello o uñas. En el tercer patrón, eliminación, el paciente presenta hábitos intestinales y urinarios conservados, refiere una evacuación al día de características normales y no presenta estreñimiento, diarrea ni incontinencia. La eliminación urinaria también se encuentra dentro de sus características habituales, sin cambios recientes. Únicamente presenta aumento de la sudoración cuando existe calor o actividad laboral intensa. En el cuarto patrón, actividad y ejercicio, encontramos una de las principales alteraciones. El paciente presenta fatiga al finalizar su jornada laboral y cansancio relacionado con la bipedestación y los movimientos repetitivos. También refiere dolor lumbar ocasional, principalmente durante jornadas extensas. A pesar de esto, mantiene independencia para realizar sus actividades de la vida diaria y no necesita dispositivos auxiliares ni ayuda de otras personas. Sus parámetros respiratorios y cardiovasculares se encuentran dentro de lo registrado como normal en la valoración. En el quinto patrón, sueño y descanso, también se identifica una alteración importante. El paciente duerme aproximadamente entre 5 y 6 horas en 24 horas y presenta una rutina irregular debido a sus turnos laborales. Refiere dificultad para conciliar el sueño, especialmente después de los turnos nocturnos, además de presentar bostezos, ojeras y sensación de cansancio. No utiliza medicamentos ni remedios para dormir.
En el sexto patrón cognitivo-perceptual, el paciente conserva la capacidad de razonamiento y toma de decisiones, no presenta alteraciones importantes de memoria, audición, olfato o gusto, utiliza lentes ocasionalmente para la lectura, sin embargo refiere que su concentración disminuye ligeramente cuando se encuentra fatigado y presenta dolor lumbar leve, una intensidad aproximada de 4/10 al finalizar jornadas largas. En el séptimo patrón, autopercepción y autoconcepto, el paciente mantiene una percepción generalmente positiva de sí mismo y se describe como una persona responsable y trabajadora. Su estado de ánimo generalmente es bueno, aunque manifiesta preocupación por el cansancio acumulado y por no descansar lo suficiente. No refiere pérdida de esperanza ni sensación de incapacidad para controlar su vida. En el octavo patrón, rol y relaciones, se observa un adecuado funcionamiento familiar y social, vive con su esposa e hijo y refiere contar con una buena comunicación familiar. No presenta dificultades para cumplir sus roles como esposo, padre y trabajador. También mantiene amistades cercanas y no refiere sentimientos de soledad o aislamiento. En el noveno patrón, sexualidad y reproducción, no se identifican problemas referidos por el paciente, niega problemas prostáticos, lesiones o secreciones y no manifiesta inquietudes relacionadas con su sexualidad. Como aspecto preventivo, se observa que no se realiza autoexamen testicular mensual. En el décimo patrón, afrontamiento y tolerancia al estrés, el paciente refiere haber experimentado estrés principalmente relacionado con las jornadas extensas y los cambios de turno. Ante estas situaciones, intenta terminar sus actividades, descansar y hablar con su familia. Cuenta con apoyo familiar y ocasionalmente utiliza la respiración y el descanso como estrategias para relajarse. Al final del turno puede presentar ligera tensión muscular. En el undécimo patrón, valores y creencias, el paciente no practica una religión de manera regular y refiere que sus creencias no interfieren con su salud ni con su tratamiento. Por lo tanto, no se identifican alteraciones relevantes dentro de este patrón. Para finalizar, podemos decir que el paciente se encuentra en un estado general de salud estable y conserva su independencia para actividades de la vida diaria. Sin embargo, durante la valoración se identifican principalmente alteraciones relacionadas con sus condiciones laborales y turnos de trabajo. Los aspectos que requieren mayor atención son la fatiga al finalizar la jornada, el dolor lumbar ocasional, la alimentación irregular y las alteraciones del sueño y descanso. También se observa que la fatiga puede influir ligeramente en su concentración y que existe estrés relacionado con las jornadas extensas y los cambios de turno. Intervenciones del NANDA y NIT para los patrones alterados. El primer patrón alterado es el patrón percepción manejo de la salud. La etiqueta NANDA es gestión ineficaz de la salud relacionada con conocimientos insuficientes sobre medidas preventivas y protección laboral, manifestada por uso inadecuado o irregular del equipo de protección personal. Las intervenciones NIC, educación para la salud, explicar la importancia del uso correcto del equipo de protección personal, identificar los riesgos laborales presentes en su área, reforzar las medidas de prevención de accidentes laborales, orientar sobre la importancia de acudir a revisiones de salud ocupacional. Patrón 2. Nutrición metabólico. NANDA. Nutrición desequilibrada, inferior a las necesidades corporales relacionada con ingesta insuficiente o irregular de alimentos durante la jornada laboral, manifestada por omisión frecuente de comidas y alimentación poco equilibrada. Las intervenciones NIT son el manejo de la nutrición, identificar los hábitos alimentarios durante la jornada laboral, orientar sobre la importancia de mantener horarios regulares de alimentación y recomendar opciones de alimentos nutritivos y prácticos para llevar al trabajo. Fomentar una adecuada hidratación durante la jornada laboral. Patrón, actividad, ejercicio. NANDA. Fatiga relacionada con actividad física prolongada y jornadas laborales extensas, manifestada por cansancio al finalizar la jornada y disminución de energía. Intervenciones NIC. Manejo de la energía. Valorar el valor de fatiga durante y después de la jornada laboral. Promover periodos de descanso durante la actividad. Enseñar técnicas de conservación de energía. Recomendar ejercicios de estiramiento antes y después de la jornada. Vigilar la presencia y evolución del dolor músculo-esquelético. Patrón 4. Sueño-descanso. NANDA. Insomnio. Relacionado con alteración del horario laboral y trabajo por turnos. Manifestado por dificultad para conciliar el sueño y descanso insuficiente. Intervenciones NIT. Mejorar el sueño. Identificar los factores que interfieren con el descanso. Establecer una rutina de sueño regular en la medida de lo posible. Recomendar un ambiente oscuro, silencioso y confortable para dormir. Evitar cafeína y estimulantes antes del periodo de descanso. Orientar sobre técnicas de relajación antes de dormir. En conclusión, la aplicación de los patrones funcionales de Marjorie Gordon permitió realizar una valoración integral del trabajo industrial e identificar las principales necesidades de salud presentes en el caso. Se encontraron alteraciones principalmente en la percepción y manejo de la salud, nutrición, actividad, ejercicio y sueño y descanso. A partir de estos hallazgos fue posible establecer diagnósticos de enfermería y proponer intervenciones dirigidas a la prevención de riesgos laborales, el autocuidado y la promoción de hábitos saludables. Esto demuestra la importancia de la enfermería en el área industrial para prevenir enfermedades, accidentes y favorecer el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores.